El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Éxodo 20:4. No harás de ti escultura ni imagen alguna, dice Deuteronomio 5:8. El Dios de Israel no es un amuleto u objeto que se pueda ver, palpar, experimentar físicamente, sino el Dios invisible que no admite comparaciones fáciles ni sustituciones manipulables. Las imágenes talladas eran típicas de los dioses de los pueblos vecinos. Una imagen es una representación de aquello que sustituye y por lo cual existe. Pero los humanos corremos el riesgo de quedarnos en la imagen y de esa manera sustituir a Dios por la representación que nosotros mismos nos hacemos. Todos los pueblos tienen tendencia a esto, pero Dios no puede ser fijado, localizado, limitado por una representación. La imagen tiene el objetivo de conducir hacia lo que ella representa, pero asimismo tiene el peligro de reemplazar la meta divina por el objeto mismo antes de que se llegue al encuentro con Dios. El ser humano, rápidamente satisfecho con lo que ve y con lo que palpa, corre el peligro de no sobrepasar las apariencias, lo visible, lo físico, lo que se puede comprobar por los sentidos de la vista, etc. La imagen tiene un poder casi mágico de captación de la persona, por lo tanto, puede fácilmente transformarse en un ídolo, es decir, una representación que toma el lugar que le pertenece exclusivamente a Dios, el Señor de la historia y la libertad, el Dios de Israel. El segundo mandamiento trabaja por la liberación del pueblo de Dios en la historia, desmitificando a la imagen y denunciando su poder de enajenación, algo que era común entre los diversos pueblos, pero que, además, podía fácilmente infiltrar su influencia en Israel, y de hecho es lo que pasó. Lo que prohíbe este mandamiento es crear artificialmente objetos que pretendan representar a Dios con fines de culto o veneración. Y cuando Moisés baja del Sinaí se encuentra con que el pueblo ya se había hecho una imagen a la cual adorar, un becerro de oro. La historia de los jueces y reyes israelitas demostrará qué difícil fue cumplir este mandamiento. Los ídolos, los santuarios de piedras, la serpiente de bronce se convertirán en los objetos de veneración, por lo cual los reyes recibirán el juicio negativo de los historiadores hebreos. El celo de Dios por la unicidad del culto se expresa en los versículos 5 y 6. La responsabilidad humana no es meramente individual, sino solidaria con los demás hombres. Las generaciones se encadenan y condicionan unas a otras para el bien o para el mal, condición humana que permite a cada individuo ser mucho más que sí mismo y recibir mucho de las demás personas. Si obra mal, será para el castigo propio y de sus sucesores. Si obra bien, lo será para la bendición propia y de sus sucesores. Pero mientras que el castigo de Dios se aplica en forma medida para las siguientes 3 o 4 generaciones, su amor es infinito, con tal de que el creyente le sea fiel. Cada uno de nosotros tiene en sí mismo el medio para fabricarse las imágenes, la imaginación. Cada uno puede fabricarse un Dios a su imagen y semejanza, pero ello hace imposible la convivencia humana. Si bien es cierto que el ser humano está hecho a imagen de Dios, el hombre no es Dios. En todo caso, la persona remite hacia Dios, busca a Dios, intenta encontrarlo de una u otra manera, pero muchas veces los convertimos en objeto de culto. Jesucristo será la imagen perfecta del Padre, como nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 1, verso 4 o Colosenses 1:15. Es ilustrativo ver estos textos proféticos a continuación. Isaías 44 del 14 al 19, según la Biblia contemporánea. Tala cedros y toma madera de ciprés y de encino, que son árboles que crecen en el bosque, y planta pinos que la lluvia hace crecer. De estos árboles se sirve el hombre para quemarlos y entrar en calor. Con ellos se enciende también el horno para cocer panes. Además, con esa madera se hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parte de la leña la quema en el fuego.
con parte de esa leña prepara un asado y come carne y queda satisfecho. Luego se calienta y dice: al ver el fuego entré en calor. Con la madera sobrante se hace un dios, un ídolo propio, y se postra delante de él y lo adora. Y entre ruegos le dice: ponme a salvo, porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe ni entiende, tiene cerrados los ojos para no ver, cierra su corazón para no entender, no se pone a pensar, no es capaz de razonar ni de entender para decir: si parte de esta leña la quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan y asé carne y me la comí, ¿con el resto de esa leña voy a hacer algo abominable? ¿Voy a arrodillarme delante de un tronco de árbol? Jeremías 10, 3-5, también en Reina Valera contemporánea, nos dice: mantienen costumbres que no sirven de nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan, y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no tienen ningún poder, ni para hacer mal, ni para hacer el bien. Hoy en día se llama ídolos a los astros del deporte, arte, música. Idolatría es el culto a los ídolos. Se adora como Dios lo que no es Dios. Se transforman los medios en fin, liturgia, organización eclesiástica, edificios. Se sustituyen las personas por cosas, consumismo, propaganda. Dios no es el que alguien imagina o el que yo supongo o el Dios que nos gustaría tener para ponerlo a nuestro servicio. Él no tiene límites y no podemos ponérselos. Él es quien nos los impone. La creación de Dios es maravillosa y comprende el cielo y la tierra y debajo de la tierra, nos dice Éxodo 24. Puede ser tan admirada la creación y es justo que la tengamos por sorprendente, que una tendencia humana nos lleva rápidamente a querer apoderarnos de Dios mediante un pedazo de naturaleza y el trabajo que le podamos agregar. Este trabajo o acción puede ser de hecho un objeto material, aunque también puede ser una idea, un sentimiento, una ideología, una filosofía o comprensión de la vida, etc. Aunque el objeto entonces sea para nosotros inmaterial, estamos utilizando nuestra mente, que también es una creación de Dios, como fetiche para sustituir al Dios liberador y creador de la verdadera adoración. El Dios del éxodo y la libertad debe ser alabado y reconocido por sus obras, de las cuales la creación entera es la que está como fundamento de todo. El Decálogo es una advertencia contra el volverse como los egipcios. El pueblo de Israel no debe perder la memoria histórica, pues de lo contrario la soberbia y el egoísmo se posesionarán de él. Fue Dios quien obró la liberación y es Dios quien continúa dando orientación para la fe y la vida. Ley hebrea o Torá no es algo que juzga y condena, sino un principio que nos guía e indica una norma. Jesucristo vino a obedecer el sentido primordial de la ley de Dios, no en sus detalles más pequeños, en los 613 preceptos, sino en el sentido de la justicia y la misericordia según el reino de Dios abierto para toda persona. Nosotros tendemos a ser moralistas rígidos para con los demás, pero tan permisivos con nosotros mismos. Que Dios os bendiga.